Buenas tardes, soy el doctor Pablo González, neurólogo y epileptólogo del Centro Avanzado de Epilepsia de Clínica Las Condes. Les damos la calurosa bienvenida a este nuevo ciclo del webinar de este año 2021 de temas en epilepsia, conversando con expertos, organizado por el Centro Avanzado de Epilepsia de Clínica Las Condes, y cuyo objetivo obviamente es ofrecer la oportunidad de interactuar con destacados especialistas del mundo a esta altura. Nuestro invitado de hoy, es un gusto presentarte, es un amigo en realidad, Javier Aparicio, que nos acompaña desde Barcelona, España. Hola Javi, ¿cómo estamos? Hola, Gracias por aceptar la invitación. El doctor Javier Aparicio es neurólogo y epileptólogo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, España. Es profesor, es jefe de la unidad de epilepsia, tengo entendido, y del servicio de neurología, y profesor adjunto en el máster de neuropediatría de la Universidad de Barcelona, y profesor adjunto en el máster de epileptología pediátrica y del adulto de la Universidad de Barcelona. ¿Estamos ok, no es cierto? Sí, es cierto. Bien. Y considerado su experiencia en el programa de derivación de pacientes pediátricos con epilepsia del Hospital Sant Joan de Déu y el Clinic en el Fondo de Barcelona, le hemos pedido que desarrolle el siguiente tema, una charla que es súper interesante, sobre todo para nuestro grupo, del neuropediatra al neurólogo, manejo transicional en epilepsia. Posterior a la charla, haremos una ronda de preguntas y respuestas. Pueden formular sus preguntas en el chat, las estaremos tratando de responder todas. La fase de preguntas será guiada por la doctora Francesca Solari, quien es neuropediatra y epileptóloga del Centro Avanzado de Epilepsia de Clínica Las Condes. Hola Francesca, buenas tardes. ¿Está por ahí? Está por ahí. Entonces, ahí está. Entonces, doctor Aparicio, te damos la palabra para que puedas dictar con tu charla. Pues buenas tardes. En primer lugar, también agradecer a que habéis pensado en mí para hacer este webinar sobre la transición de la pediatría a los adultos. Agradecer pues, a los profesionales de la Clínica Las Condes y especialmente a mis amigos que tengo allí en la clínica por haber pensado en mí para hacer esta charla. Pues ahora comparto pantalla para comenzar con la charla. Se ve correctamente, ¿no? Vale, pues comienzo. Respecto a la transición de la edad pediátrica al adulto, es importante este proceso, dado que realmente pues, se ha estimado que un 30 o 40% de los pacientes pues, siguen presentando crisis epilépticas y comorbilidades en la etapa adulta. Y entonces hay un riesgo que cuando lleguen estos pacientes pediátricos a la etapa adulta, pues se produzca un aislamiento social o un embarazo no planificado, problemas de conducta, aspectos negativos en el tema de educación o un aumento de dependencia a nivel económico. Y estos aspectos son los que tenemos que intentar minimizar. Entonces, desde hace unos pocos años, que esta parte del periodo del paciente, la transición desde niño a adulto, pues ha cogido una gran relevancia. Y vemos aquí que ya empezaron con introducción de este tema en el 2014 y fueron apareciendo diferentes artículos hasta llegar al 2017, donde aparecieron unas recomendaciones de Ontario, que son las que vamos a comentar ahora como las directrices en las que nos basaremos, y después ya iremos a analizar con más detalle un poco cómo trabajamos también aquí. Dentro de la transición hay diferentes protagonistas. En primer lugar está el equipo médico, que tiene la responsabilidad de completar la transición, pero que puede ser compartida o debe ser compartida con otros miembros del equipo. Porque no solo es el médico el que realiza la transición, sino también hay que tener en cuenta la enfermería pediátrica y también el rol del trabajador social. Y después los otros claros protagonistas son los pacientes con epilepsia, que se dividen en las recomendaciones se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Porque implican diferentes necesidades y entonces entienden que hay que separarlos. En el sentido de los pacientes con epilepsia y con una inteligencia normal o una discapacidad leve,
y los pacientes con una epilepsia y una discapacidad intelectual moderada y o grave. Y entonces, en las recomendaciones de Ontario hablan de 7 pasos. 7 pasos a seguir para conseguir una buena transición. Ya como veis en este primer paso, hablan de comenzar a pensar en la transición, no cuando ya el paciente va a pasar, falta un año para pasar a la etapa adulta. Explico que aquí en el Hospital Sant Joan de Déu, donde trabajo, vemos pacientes hasta los 18 años. En otros centros puede ser hasta los 15 años, pero bueno, es una referencia para que tengamos en cuenta, la edad puede variar un poco del paso a adultos. Pero tiene una referencia de 18 años. El paso 1 ya implica empezar a pensar en la transición ya entre los 12 a los 15 años. Y se introducir este concepto. Este concepto en el que los protagonistas de la transición van a ir cambiando con el tiempo su rol, con la idea de que el paciente y su familia vayan consiguiendo, adquiriendo más protagonismo y una mayor emancipación en la toma de decisiones. El paso 2, que también sería de inicio, entre los 12 y los 17 años, prácticamente hasta el final del momento en que hagamos la transición, es explorar las necesidades que puede tener la familia y el paciente, pues en diferentes ámbitos, a nivel económico, social, legal, básicamente porque las áreas pueden ser muy amplias, desde la vivienda donde va a estar el paciente, qué tipo de educación va a seguir ese paciente, tipo o inserción en el mundo laboral, cómo se puede abordar, temas, asuntos legales, si tiene que ser tutelado por alguien, los aspectos de seguro médico, periodos de respiro también para los cuidadores y sobre todo, claro, todos los servicios, apoyos que pueda requerir un paciente con discapacidad. Y como lo comentaba, la tutela legal antes de los 18 años es especialmente relevante en los pacientes que tienen una discapacidad intelectual. El paso 3, que ya sería más tardíamente, entre los 16 y 17 años, teniendo en cuenta que vamos a poner que a los 18 haríamos el paso a adultos, sería determinar qué tipo de preparación, si están preparados tanto los pacientes como sus padres, su familia, para realizar la transición. Entonces, hay que elaborar una lista de control para esta transición, para ayudar a evaluar y mejorar la comprensión de los pacientes sobre su condición de salud, ver que realmente si el paciente conoce bien la enfermedad que tiene y las necesidades que tiene, y identificar las áreas que el equipo sanitario a nivel pediátrico puede usar para orientar a los pacientes y a las familias en la transición y conseguir hacerlo con éxito. Por tanto, se habla del concepto de como un resumen portátil de la salud. O sea, que el paciente aumentar ese conocimiento de su enfermedad para mejorar su autoeficacia y mejorar la colaboración entre los sistemas pediátricos y de adultos. Y básicamente en las recomendaciones de Ontario establecen unos ejemplos de lo que debería conocer. Por ejemplo, aquí esta es la tabla para el paciente, el checklist de los pacientes para de cara a la transición. Y aquí se va a evaluar hasta qué punto el paciente conoce o no estos diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, los desencadenantes de las crisis. Sí sabe que puede desencadenar las crisis y entonces, porque si lo conoce, lo podrá evitar. Si no lo conoce, difícilmente podrá actuar sobre ello, ¿no? El nombre de las medicaciones que toma. Es importante que el paciente sea consciente de la medicación que toma, dosis y tal, para conseguir una buena adherencia, porque es lo que interesa de cara a la etapa adulta. O también aspectos como el impacto que puede tener en el tema de un posible embarazo en las mujeres de edad fértil. Y también, pues sí, la interacción que tiene el paciente con su médico, porque una vez que pase la etapa adulta tendrá que tomar mayor autonomía. Claro, esto también aquí se diferencia también el paciente que pues tiene mayor o menor discapacidad, pero el que tiene menor discapacidad pues tendrá que coger mayor autonomía, ya no está guiado por sus padres y es importante que sepa desenvolverse. También hay que determinar una checklist para los padres y ver si están preparados también ellos para hacer la transición. Y entonces saber, son preguntas también muy vinculadas a las previas que se han hecho al paciente, hasta qué punto los padres conocen o desconocen lo que su hijo o su hija
pues sabe sobre su enfermedad y sobre el manejo de fármacos y de situaciones, porque si los padres también tienen este conocimiento, pueden ayudar al paciente a hacer una mejor transición. Aquí el paso 4, que también es amplio entre los 12 y 19 años, trata de identificar y abordar los factores de riesgo para evitar una transición sin éxito. Y aquí en este apartado sería para los pacientes que no tienen alteración de inteligencia o, vamos a poner, una discapacidad leve. Y aquí es lo que comentábamos, es muy importante el cumplimiento de la medicación, una buena adherencia, que no haya olvidos, no tener la medicación en la mano y no tomársela, efectos secundarios o problemas sociales que impliquen una mala adherencia. También el tema del riesgo del embarazo no deseado, conocer conceptos sobre los anticonceptivos, planificación familiar, también la interacción de los fármacos anticonceptivos que pueden tener con los fármacos antiepilépticos y también todo lo que es referente a lo que es el embarazo y los efectos negativos que pueden tener algunos fármacos en el feto, tanto a nivel de malformaciones físicas como a nivel cognitivo. También es importante que el paciente tenga información sobre las limitaciones o no que puede tener a la hora de poder conducir y en el contexto de su epilepsia. Y después otro tema muy importante es el tema de los trastornos asociados de tipo psiquiátrico, ¿no? Sobre todo los más comunes, depresión y ansiedad. Y se recomiendan utilizar herramientas de detección en 3 etapas. Primero, en la adolescencia temprana, ya al inicio para ver si hay alguno de estos trastornos. Después, aproximadamente un año antes de la transferencia, para ver en qué situación nos encontramos respecto cuando se valoró al principio en la adolescencia temprana, antes de hacer la transferencia, e incluso después de la transferencia, al cabo de un año después del traslado al centro de atención a adultos, para ver si al menos no ha habido un empeoramiento y que estamos en la línea correcta para que no se descompensen esos trastornos si están vigentes. El paso 4, que sería el B, porque aquí hablaríamos del otro grupo, del grupo con discapacidad intelectual. Los factores que pueden producir que la transición no sea un éxito, pues son algo diferentes, porque aquí el paciente es más dependiente. Y aquí es el tema más de, por ejemplo, participación subóptima para hacer diferentes pruebas, porque si no se tiene en cuenta este aspecto, claro, en adultos el manejo es diferente. Entonces, muchas de las pruebas que pueden ser necesarias pueden obtenerse de forma deficiente y no tener el rédito necesario para poder sacar conclusiones. También síndromes de epilepsia de inicio pediátrico, que son desconocidos para el neurólogo de adultos. Esto puede ser un hándicap para obtener una transición con éxito, porque entonces el neurólogo de adultos no sabrá muy bien cómo manejarlos. O también el desconocimiento de herramientas de cribado para adolescentes con esta discapacidad intelectual que nos permita ver su evolución tanto a nivel cognitivo como a nivel de conducta. El paso 5 es un paso que también tiene su importancia. Básicamente, que se podría resumir en esto que el título lo indica claramente, que es reevaluar el diagnóstico de epilepsia. Y esto es básicamente, en palabras más coloquiales, dijésemos, pasar al paciente, al neurólogo de adultos, lo mejor estudiado posible, ¿no? Que tengamos, al menos dentro de las posibilidades que hay a nivel diagnóstico, pues lo más claramente identificada la causa y el tipo de epilepsia, para que así el manejo en adultos sea más sencillo. Entonces, unos puntos a tener en cuenta en los pacientes que no tienen discapacidad, pues es reevaluar si tienen eventos paroxísticos no epilépticos, pues qué tipos son y cómo se deben tratar. En este caso hablaríamos más de que las posibles comorbilidades psiquiátricas que no se han llegado a solucionar, pues sería bueno identificarlas, diagnosticarlas lo mejor posible y establecer un plan terapéutico bien claro. En los casos de los pacientes con discapacidad intelectual, son otros tipos de eventos paroxísticos que pueden ocurrir, pues los que se refieren a conductas anormales, estereotipias o cambios autonómicos que no corresponden a crisis epilépticas, pero que es importante que los padres sepan distinguir, porque si no, se pueden confundir estos eventos con crisis
y puede haber un ensañamiento, por ejemplo, a nivel terapéutico cuando no es necesario, a nivel de fármacos antiepilépticos. Y por eso se tiene que incluir una discusión sobre qué y cuándo y cómo tratar estos eventos paroxísticos. También a nivel de pruebas, hay que plantearse la posibilidad de realizar una monitorización video-EEG prolongada o realizar un nuevo video-EEG si, por ejemplo, el paciente está libre de crisis epilépticas y no tenemos bien clasificada la epilepsia. Podría ser interesante intentar clasificarlo lo mejor posible antes de hacer el traslado. O si la semiología de crisis ha cambiado, y entonces hay que estudiar a ver si ha habido un cambio en el tipo de epilepsia, o si hay la sospecha, como comentábamos antes, de eventos paroxísticos que sospechemos que no son epilépticos y que tenemos que identificarlos y describirlos lo mejor posible para tener un plan de acción. Y si es un paciente que se pueda beneficiar, pues una epilepsia focal farmacoresistente, de una cirugía de epilepsia, se debería pensar en que si está a punto de hacer la transición, posponer su reevaluación hasta que el equipo de atención médica adulta acepte al paciente, porque es importante no dejar, dijimos, el paciente a medias, ¿no? Porque si vemos que es un paciente que se puede beneficiar de la cirugía, pero está a punto de hacer la transición, pues ya informar al médico de adultos pues los pasos que recomendaríamos a seguir para que se puedan ejecutar de forma completa en el mismo centro. Otro aspecto que también se tiene que pensar en cuando se hace para reevaluar el diagnóstico de epilepsia, el tema de neuroimagen, ¿no? La clásica resonancia cerebral. Pues hay diferentes puntos, diferentes indicaciones que sí que debíamos pensar en repetir la resonancia cerebral. Por ejemplo, si el paciente nunca tiene una resonancia magnética, eso es evidente y sigue teniendo crisis epilépticas, porque aquí ya estaríamos hablando de no una epilepsia edad dependiente que en algunas no es necesario hacer una resonancia, cuando tenemos todo el patrón electroclínico clásico, pero si el paciente continúa con crisis y no tenemos un diagnóstico, pues puede ser interesante hacer esa resonancia cerebral. O si las resonancias anteriores han mostrado una lesión progresiva o potencialmente cambiante, como un tumor, entonces hay que hacer un seguimiento. Si hay un cambio en el cuadro clínico, un empeoramiento significativo de las crisis epilépticas o síntomas nuevos como temblores, ataques y deterioro cognitivo que no esté también evolucionando a nivel de la neuroimagen y nos dé información para poder tener un diagnóstico más certero. O si no hay un síndrome de epilepsia claro o diagnóstico etiológico, también hay que plantear la posibilidad de repetir la resonancia. O si los estudios de resonancias anteriores no se llevaron a cabo con un protocolo de aplicación adecuado para el estudio de epilepsia o con una baja resolución. Imaginemos que hemos dicho que pensamos que tiene una epilepsia focal, pero le hicimos una resonancia o le hicieron una resonancia cerebral de 1.5 teslas y fue informada como no lesional. Pero claro, ante una epilepsia focal que pensamos que puede ser sintomática estructural, sería necesario repetir la resonancia con una resonancia de alta resolución, como es una resonancia 3 terras con un protocolo adecuado para epilepsia. Y también puede haber el escenario de que no sea necesario repetir la resonancia magnética y eso se debe discutir con el paciente y la familia para que no haya malos entendidos y que después se vaya exigiendo una resonancia cuando llega el paciente al neurólogo de adultos porque no se la habían hecho en el pediatra. Es que puede ser que no fuese necesario repetir la resonancia. Y también otro aspecto ya de mayor actualidad es las pruebas genéticas, especialmente si el paciente presenta una discapacidad intelectual, un retraso del desarrollo, un trastorno del espectro autista o dismorfias o varias anomalías congénitas, pues ahí tiene un valor destacable porque, claro, podría ser una epilepsia genética o dentro de un cuadro genético. ¿Y qué beneficios se obtienen con esta reevaluación? Porque, como ya sabéis, aparte de las pruebas genéticas, como el tema de los diagnósticos genéticos es dinámico, cada año van apareciendo nuevas enfermedades, pues entonces ahí tiene unos beneficios claros. Por ejemplo, identificar la causa genética, al final eso podría implicar el fin de la odisea diagnóstica por parte de los padres y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de estos padres. También la disponibilidad de un consejo genético para los hermanos no afectados que quieran iniciar una familia, por ejemplo, si la alteración genética puede tener especial relevancia. ¿De acuerdo? También tiene su importancia para ajustes de tratamiento, por ejemplo, en pacientes con un síndrome de Dravet. O recientemente mutaciones que se han visto, por ejemplo, en DEP-DC5, que pueden estar vinculadas con SUDEP y se tienen que hacer las recomendaciones oportunas. O
mutaciones que pueden, aparte de producir epilepsia, estar asociadas con defectos de conducción cardíaca y, por tanto, hay que vigilar con algunos fármacos antiepilépticos porque podrían agravar esta patología cardíaca. ¿De acuerdo? El paso 6. Aquí también estaríamos entre los 16 y 17 años, más hacia el final de la transición. Y aquí es identificar posibles obstáculos para continuar el tratamiento en epilepsias farmacoresistentes, porque como ya sabéis, no solo son fármacos, hay pacientes que son muy farmacoresistentes y que no son quirúrgicos, no son candidatos quirúrgicos, pero hay que plantearse tratamientos paliativos para mejorar la situación clínica. Y dos de ellos es el tema de la implantación del estímulo vagal, y entonces hay que chequear, comprobar que el centro de adultos tenga disponibilidad para continuar con la valoración de la neuromodulación, como si hubiese después se acabase la batería y hubiese que hacer un recambio. Y la dieta cetogénica, porque también mantener este tipo de dieta tiene que ser supervisada por un equipo de nutrición experto que sepa cómo manejarla por los posibles efectos secundarios, etcétera. Y entonces esto es importante para que no haya un mal cumplimiento de esta dieta si se tiene que perpetuar después en la etapa adulta. Y el último paso, el paso 7, que ya sería el último año antes de la transición, es preparar toda la documentación para el periodo de transición. Tanto los cuestionarios de preparación para la transición que hemos hablado antes, como el resultado de cribado psicosocial que teníamos comentado, lógicamente la historia de la epilepsia, la historia clínica, un plan de emergencia durante una crisis, que tanto los padres como el paciente sepan cómo se debe actuar ante una crisis. También objetivos en la atención clínica, pues también definir lo que comentamos, que los eventos paroxísticos, cómo se tienen que tratar, cómo se debe hacer el seguimiento de los fármacos a nivel analítico, si hay que ir repitiendo o no niveles, porque una cosa es cuando vamos cambiando el peso en la etapa pediátrica, pero en adultos ya sabéis que hay unos rangos bien fijos a nivel de dosis. Y después también referencia a nivel del centro de adultos. Pues es importante dar el nombre y la fecha de las citas con el nuevo especialista en adultos, para que no sea tan extraño cuando llegue el paciente. También un plan para tratar las emergencias que podrían pasar entre la última visita del especialista pediátrico hasta que llegue a la consulta de adultos, que no se quede desamparado el paciente en ese limbo, en ese impasse. Y toda la documentación sobre el tipo de apoyo que sea necesario a nivel social y económico, o también del que ya se dispone, porque ya se ha tramitado en la etapa pediátrica, y también hay que documentarlo para que el neurólogo de adultos pues sepa qué ayudas o qué soporte tiene ese paciente. Y ahora me centraré más en aspectos más concretos. Por ejemplo, ahora comenzaremos con el tema de patologías que tienen sus características especiales y que se tienen que tener en cuenta cuando se pasa de la etapa pediátrica al adulto. Aquí son trastornos que habitualmente debutan en la infancia temprana, e incluso el paciente incluso no llega a la etapa adulta, pero también hay trastornos pediátricos de tipo metabólico, mitocondrial, que pueden tener epilepsia de inicio tardío y el paciente llega a la etapa adulta y el neurólogo de adultos tiene que saber manejar. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, comentaba, pueden aparecer más tardíamente y hay que saber manejar tanto esa enfermedad como los fármacos que pueda llevar el paciente para controlarla. Porque suelen ser enfermedades muy raras para el pediatra y totalmente desconocidas para el neurólogo de adultos. Entonces, aquí es importante que se transmita esa información. Y también a nivel de trastornos mitocondriales que pueden pacientes sobrevivir hasta la vida adulta, y entonces esta información que debe recibir el neurólogo de adultos también es importante. Después, trastornos con problemas cambiantes en la edad adulta, que comienzan en la etapa pediátrica, como el complejo de esclerosis tuberosa, y en la etapa adulta continua, que puede persistir tranquilamente la epilepsia, y aparecen nuevos protagonistas, como a nivel renal el angiomiopoma, que es una fuente importante de morbilidad en adultos. En las mujeres, la participación pulmonar debido al LAM, que puede requerir el trasplante pulmonar. Implicación dermatológica, porque el angiofibroma facial a menudo se hace más evidente en la adolescencia y la edad adulta. Los problemas de salud mental, especialmente la ansiedad, se producen en la mayoría de las personas con esclerosis tuberosa y a veces quedan totalmente desamparados.
y también una planificación familiar y de asesoramiento genético con aspectos importantes del cuidado de las familias con niños con la esclerosis tuberosa o ya personas adultas que tienen este trastorno y que pues desean planificar el tema familiar. Otra patología que también puede llegar a la etapa adulta y que es propia propia pediátrica es el síndrome de Rett. Es perfil general de la mujer adulta, habitualmente es un deterioro continuado lento del funcionamiento motor, con problemas musculoesqueléticos crecientes, incluyendo escoliosis y osteoporosis. Esto hay que conocerlo porque si no, no lo tendremos en cuenta, para menos hacer una interconsulta al especialista oportuno. Y en contraste, el funcionamiento cognitivo es el que está mejor preservado, menos eventos autonómicos y crisis epilépticas, esto puede suceder, y una buena salud general habitualmente. Aunque la impresión es que los pacientes de Rett toleran peor los efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos, especialmente la anorexia, la pérdida de peso, osteoporosis, el mareo y la ataxia inducida por los FAES pueden provocar un deterioro de estas habilidades motrices que comentábamos y el aumento del riesgo de fracturas óseas, que es un aspecto que tenemos que tener en cuenta en la etapa adulta. Síndrome de Dravet, también debut pediátrico, pueden llegar a la etapa adulta. Puede ser que el neurólogo de adultos diga, este síndrome no lo manejo. Y entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Las crisis epilépticas tienden a disminuir en frecuencia, aunque pocos pacientes quedan libres de crisis, hay que decirlo. Y algunas crisis muy características, mioclónicas, ausencias atípicas y los ataques de caída tienden a disminuir o desaparecer incluso en adultos. Muchos adultos sean menos sensibles a la fiebre, pero aún pueden tener convulsiones con fiebre, y eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos informes retrospectivos ponen de manifiesto que hay un cambio del ritmo circadiano de las crisis. O sea, que las crisis se suelen ver más durante el sueño en la etapa adulta. Y después también hay que tener en cuenta el tratamiento, porque hay fármacos que utilizan en el síndrome de Dravet que no se suelen o no se utilizan en la etapa adulta, como el estripentol, y hay que conocerlo. Y los resultados cognitivos son pobres en la adolescencia y en la etapa adulta, y la mayoría de los pacientes presentan discapacidades intelectuales moderadas a graves. Y también pueden aparecer otros trastornos como de la marcha, de tipo de características parkinsonianas, que hay que conocer que pueden estar asociadas a este síndrome y así entender por qué están sucediendo y actuar en consecuencia. Otros aspectos, otras enfermedades que pueden estar asociadas, como el tema del trastorno del espectro autista, no hay una gran diferencia en el manejo habitual de la epilepsia rutinaria en este tipo de pacientes. Pero sí que es importante que haya un equipo multidisciplinar que incluya trabajo social y psicología para el beneficio, la ayuda en este tipo de pacientes. ¿Y epilepsias que cambian con la edad? Pues las ausencias infantiles, como la epilepsia mioclónica juvenil, pues pueden cambiar las ausencias infantiles. Algunos pacientes pasan a mioclónica juvenil o a ausencias juveniles. Ya son síndromes que se van a perpetuar en la etapa adulta y que se deben conocer. Y que aparte estas epilepsias generalizadas pueden acompañarse de un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Y aquí, como veis, hasta un 75% se ha documentado en pacientes con ausencias que han sido seguidos en la etapa adulta y que pueden influir negativamente en varios aspectos de su vida diaria, tanto en relación con los amigos, en actividades, del tiempo libre, etcétera, etcétera. Y los problemas sociales en los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil son similares a los de las ausencias, teniendo en cuenta que puede haber hasta un 75% que tienen complicaciones sociales adversas significativas. También hay que tratar otros temas, aparte del tema del contacto social, es el tema del riesgo de SUDEP, ¿no? O problemas sobre el estilo de vida, medicamentos adecuados, sobre todo por el tema de ausencias, adherencia a los tratamientos y la teratogénesis, por el tema de que un fármaco que se utiliza muy a menudo es el valproato. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en las mujeres de edad fértil. Y después también otros problemas de tipo más psicosocial, que incluyen también diagnósticos psiquiátricos y que pueden afectar en todo el tema de educación, inteligencia, empleo y economía, etcétera. Y puede haber también trastornos que pasan a etapa adulta que no cambian, como son las epilepsias estructurales, pero que aquí hay que tener una mayor relevancia, hay que poner mayor hincapié en los pacientes que han recibido una cirugía de epilepsia. Porque es muy importante que esos pacientes realicen un seguimiento en una unidad de epilepsia, porque el seguimiento postquirúrgico es clave.
Como sabéis, por definición, en una unidad de epilepsia y en la ILAE, para decir que un paciente operado está curado, tienen que pasar 10 años de seguimiento postquirúrgico y a menos de esos 10 años, 5 años sin tratamiento. Y por tanto, claro, sin recurrencia de crisis. Claro, muchas veces nos sucede que el paciente se opera y para llegar a ese tiempo y poder decir que está curado, llega el momento de hacer la transición. Entonces, claro, ese seguimiento postquirúrgico tiene que realizarse en la etapa adulta, en una unidad de epilepsia de adultos, para que si hubiese una recurrencia de crisis, actuase adecuadamente para revalorar a ese paciente por si hay que hacer una nueva intervención quirúrgica y se pueda tratar todas las comorbilidades psicopatológicas que puedan emerger después de la cirugía, en los años siguientes de la cirugía. Y después, esto era a nivel de patologías relacionadas con la epilepsia. Y también hay que tener en cuenta otro aspecto en la transición, que son los fármacos antiepilépticos, el tratamiento. Porque aunque los fármacos antiepilépticos para la epilepsia focal son eficaces tanto en niños como en adultos, cada vez se van desarrollando nuevos tratamientos más enfocados para síndromes concretos de epilepsia en la etapa de inicio en la infancia. Y entonces, como tienen esa indicación o se están buscando esas indicaciones, pues el neurólogo adulto puede no conocerlos con tanto detalle. Por ejemplo, el ejemplo de stiripentol para el Dravet, también la vigabatrina, porque aquí se utiliza para, por ejemplo, el síndrome de West o la esclerosis tuberosa, cannabidiol, que da también indicación para Dravet, Lennox-Gastaut o esclerosis tuberosa. Y entonces, claro, aquí este manejo de fármacos, pues que no lo tengan tan por la mano los neurólogos adultos y deben conocer sus características. También es importante saber que la politerapia es frecuente en los adolescentes. Y entonces también es importante simplificar estos complejos regímenes. Lo ideal sería que el neuropediatra intentase simplificar lo máximo posible estos regímenes antes de hacer el traslado a la transición a adultos. Y porque también es un beneficio para el paciente a nivel de potenciales efectos secundarios. Y también el tema de que comentamos de la dieta cetogénica, identificar si puede ser un hándicap para pasar a adultos. Los medicamentos de rescate, que se utilizan ampliamente en pediatría, hay que contemplarlos en la etapa adulta, porque pueden ser también necesarios y deben ser pautados adecuadamente por el neurólogo de adultos. Todo el tema de la adherencia y cumplimiento que podemos tener el problema en los adolescentes. Y después todas las comorbilidades que pueden asociarse a los fármacos, tanto a nivel psiquiátrico como a nivel social, y que se deben conocer. Aquí es una actualización de lo que tenemos actualmente en los últimos artículos que se han ido publicando del tema de la transición. Por ejemplo, el tema de la evaluación de los costes, ¿no? De cuánto cuesta hacer un programa de transición. Pues, aunque no está bien determinado todavía, porque es muy heterogéneo los programas de transición que están vigentes, cada una de las 7 recomendaciones que he comentado tienen un coste. Tanto a nivel de personal como a nivel de otros recursos de otro tipo, ¿no? Como de pruebas, etcétera. Claro, los mayores costes se invertirán en la evaluación de la etiología o en el tema del personal para poder manejarlo. Pero hay unos claros potenciales de beneficios económicos: reducción de las visitas al hospital, especialmente a urgencias, el mejor control de crisis, que implicará menos gastos a nivel de medicación, el aumento de la cirugía de epilepsia conseguiría también una mejoría de control de crisis y, por tanto, también una disminución del gasto en medicamentos y lógicamente, una reducción en los costes indirectos, por ejemplo, los costes de desempleo para personas con epilepsia y sus cuidadores. Y bueno, y después de estos años que se han ido aplicando programas de transición, pues se han hecho estudios para ver cómo estaban funcionando en los sitios que se han implantado, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que se hizo aquí en Europa, en Francia, que se preguntó una encuesta a neuropediatras y a neurólogos adultos para ver, por ejemplo, factores que creían que podían retrasar la transferencia. Y vieron que el vínculo entre los neurólogos infantiles y las familias era importante, o la falta de adaptación de las instalaciones de neurología de adulto para los adolescentes, especialmente con discapacidad intelectual, era un freno para hacer la transición. Factores que ayudaban a hacer la transición, pues tener una epilepsia farmacoresistente o el embarazo. Y factores que impactaron negativamente en la transición, pues la falta de información sobre la vida diaria en la edad adulta, como temas como el carnet de conducir, la concepción, etcétera. La poca preparación para la transición en el sistema pediátrico,
la falta de conocimiento de los síndromes de epilepsia pediátrica por parte de los neurólogos adultos y la falta de apoyo global para los pacientes con discapacidad intelectual y necesidades a nivel más multidisciplinar en el sistema de adultos. También se hizo un estudio en Latinoamérica para ver también cómo estaba allí la situación. Era un poco más descorazonador porque se vio que se hizo principalmente los que contestaron la encuesta fueron neurólogos de adultos y se vio que hasta un 16,2% solo conocía un 16% los programas de transición, o sea, realmente un porcentaje bastante bajo de lo esperado, o sea, realmente muy pocos profesionales conocían los programas de transición que podía haber en el tema de epilepsia. Y las principales limitaciones para la transición, sobre todo, era una educación deficiente sobre la transición. Lógicamente, si la gran mayoría no conocía estos programas es porque no había una buena información. También hablaban de sistemas sanitarios inflexibles, muy rígidos a nivel pediátrico y después a nivel de adultos, ausencia de financiación para apoyos para conseguir hacer una transición adecuada, la necesidad de equipos multidisciplinares y la escasa comunicación entre el neuropediatra y el neurólogo de adultos. Aquí en Sant Llorenç tenemos un programa ya establecido que se llama ADEU, que en catalán es adiós, para despedirnos de los pacientes pediátricos para la etapa adulta. Y básicamente se tratan varios aspectos intentando seguir las directrices que he comentado. Y, por ejemplo, en el cambio del hospital se hace derivación de todas las especialidades necesarias, intentando que sea el mismo hospital, para que se centralicen todas las necesidades del paciente en el mismo hospital. ¿De acuerdo? Entonces, no solo la epilepsia, sino también si el paciente tiene que ir a gastroenterología, a neumología, que esté todo centralizado. Ya también se hace un pack de toda la información clínica y se le entrega con un resumen histórico y con todas las pruebas diagnósticas en un CD para facilitar también que el neurólogo de adultos tenga esa información. Si hay que hacer un procedimiento específico de tipo cambio de botón gástrico, consejo psicológico, toxina botulínica, se intenta todo cerrar antes de que se traslade el paciente al centro de adultos y así cerrar el círculo. Y también se hacen coordinación con los recursos comunitarios como servicios sociales, centros de atención primaria y centros de salud mental si fuese necesario. Después también se entrega al paciente información, esto ya no lo he puesto con detalle porque depende del país, de un certificado para conseguir la discapacidad, el grado de dependencia, la educación, qué oportunidades o alternativas tiene el paciente en función de su discapacidad para poder continuar con una educación o, si no es educación, a nivel de inserción laboral, ayudas y prestaciones que tiene que puede conseguir o que puede pedir en el país de residencia, también qué ayudas o qué ventajas puede tener a nivel de la vivienda y también información jurídica de protección que puede optar y que puede informarse. Aquí, esto es un esquema muy básico de cómo es nuestra transición, donde, como podéis ver, hay dos bloques. Se trabaja con la familia y el paciente y también con acciones indirectas sobre los profesionales en neurología de adultos. Y entonces, veis que cuando se entrega el informe de alta no se acaba ahí la transición, sino el paciente es visitado en el hospital de adultos y después nuestra gestora nosotros tenemos una gestora de transición que nos ayuda en este camino. Él llama al paciente para ver cómo ha ido la visita de cierre, para ver si se ha hecho un buen paso, el primer paso a adultos, y entonces también, si es necesario, pues hace una consultoría entre profesionales para poder clarificar o explicar detalles sobre el diagnóstico o el tipo de epilepsia o el tratamiento para que el neurólogo de adultos se sienta más cómodo y pueda realizar un mejor manejo de ese paciente en la etapa adulta. Y entonces allí ya se considera que el paciente está bien adaptado y ya puede continuar la etapa de adultos. Conclusiones. El proceso de transición hacia el sistema sanitario de adultos debería comenzar de forma temprana y no terminar cuando el adolescente deja el sistema pediátrico. Es importante dentro de esa transición todos los aspectos de tipo psicosocial, ¿de acuerdo? Y también de revaloración del diagnóstico y el tratamiento. Se requiere una mayor formación de los profesionales e inversión de recursos para lograr una correcta transición. Ya hemos visto, por ejemplo, las encuestas, sobre todo en países latinoamericanos, que hay muy poca información respecto a este tema y
los sistemas son como muy rígidos en este tema. Están muy separados el sistema pediátrico del sistema de adultos. Y, lógicamente, lo más importante es que la transición adecuada supone unos potenciales beneficios para el bienestar del paciente en múltiples áreas. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Le damos las gracias al doctor Aparicio por la excelente presentación, muy interesante. Activamos la cámara. Seguiremos ahora con un ciclo de preguntas y respuestas que se han formulado a través del chat. Francesca, doy el pase para que podamos seguir con las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Aparicio. En realidad la presentación buena y lamentablemente la visión que dio Latinoamérica en realidad a nosotros, porque no hay un sistema de transición que tengamos preparado. Y yo como representante pediátrica siempre tenemos miedo de pasar nuestros pacientes adultos, porque en el fondo lo que usted explicó hay mucha, no sé si desconocimiento, pero en el fondo son patologías específicas de niños que igual, como ha mejorado la atención médica, los pacientes están llegando adultos, probablemente, lamentablemente, mucho antes, niñitos con diabetes, con otras patologías, encefalopatías epilépticas, muchos no pasaban adultos, o sea, pasaban los pacientes más fáciles, entre comillas, o pacientes con patologías genéticas más de fácil manejo. Dentro de hay dos preguntas, una en el fondo es muy bien específica, pero se la voy a hacer igual, dice... El doctor Javier Rojas pregunta cuáles serían los potenciales efectos secundarios de la dieta cetogénica a largo plazo, como bien específica de la dieta, pero probablemente nosotros comenzamos la dieta en muchos pacientes y ustedes los continúan, cuáles son los efectos secundarios que han visto en los pacientes que continúan en la vida adulta con dieta cetogénica. Sí, son efectos secundarios de tipo metabólico, que se pueden descompensar y que nuestro equipo de nutrición, por ejemplo, sigue todo, hace analíticas seriadas por el tema de perfil lipídico, etcétera, y de otros metabolitos, para que no se haya una descompensación. Es verdad que lo de la dieta cetogénica de continuar más allá de unos años es controvertido según también el tipo de patología, pero cada vez se está abogando a que si realmente el paciente la tolera bien y no hay alteraciones metabólicas que impliquen su retirada y hay una muy buena respuesta, no solo a veces a nivel de las crisis, sino también en otros aspectos de tipo conductual o incluso cognitivo, que eso cada vez se está estudiando más, pues se debería intentar mantener. Pero es verdad que todavía hay controversia, sobre todo en muchas patologías, porque como sabéis, ahora se podría decir que prácticamente si no hay una contraindicación metabólica, casi todas las patologías podrían beneficiarse de la dieta cetogénica. Después hay unas muy específicas que está muy claro su beneficio, como el déficit de glutuno, pero la idea es que si el paciente ha mejorado sensiblemente de forma significativa, se pueda intentar mantener esta dieta y con ese control, pues es necesario ese control, un equipo de nutrición que conozca bien cómo manejar, cómo tener que modificar los alimentos, los gramos, etcétera, para controlar el tema de todo el tema metabólico sin que haya descompensación. Gracias por su respuesta. Del Hospital Ezequiel González Cortés, un hospital pediátrico, le mando las felicitaciones y damos gracias por su presentación, porque es un problema para nosotros el traspaso a adultos. No es que estoy mirando menos adultos porque están ahí nuestros neurólogos adultos que los conocemos. Pregunta, en el fondo, ustedes tienen un sistema que ya está armado y que están funcionando. Eso es bastante más fácil de hacer cuando hay un sistema público, cuando la salud es básicamente pública. Nosotros tenemos un sistema mixto en Chile, entonces tenemos un sistema que es público, que probablemente sería bueno que se empezaran a formar los preclínicos de transición. También tenemos el problema de que no todos los hospitales son mixtos, pero entonces cambian incluso de hospital, un poco lo que usted dijo, que hacen la visita al hospital adulto y que vayan conociendo y permanecen en esta cosa un poco mixta. Ahora, en la parte privada, ¿sabe usted si hay algún tipo de experiencia en España, cómo lo están haciendo desde el punto de vista privado? La verdad es que no trabajo directamente con el tema privado para hacer transición, porque, por ejemplo, aspectos que yo he trabajado a nivel privado, muchos de los pacientes vienen como a hacer una segunda o querer una segunda opinión sobre una patología y después vuelven a su centro. Entonces, muchas veces lo utilizan en ese sentido. Un seguimiento que perdure
En privado, de forma continuada, no, al menos en el centro donde trabajo, no es lo más habitual. Y entonces, claro, lo que puede suceder es que, aunque si hubiese sido un seguimiento a nivel pediátrico en el centro privado, lo más recomendable sería intentar que cuando se le dé el alta, para que después se continúe en un centro de adultos, que ya podría ser otro privado como uno público, porque podría optar al público, es intentar hacer el mejor resumen posible de su enfermedad, pensando ya en el neurólogo de adultos, aunque ya sea privado o sea público, y con toda la información de las pruebas que se han realizado y el diagnóstico lo más preciso posible dentro de las limitaciones que tengamos. Al menos para que el manejo con el neurólogo de adultos sea lo mejor posible. Porque claro, en el privado, el tema de solapar, etcétera, si no es con otro privado que se tenga un convenio, es complicado. Entonces, ahí es, a menos que el paciente marche de alta del centro privado con la mayor información posible para que el neurólogo de adultos, tanto de una vía privada como una vía pública, sea capaz de manejarlo lo mejor posible. Gracias. Tengo una pregunta de la doctora Larisa Fabre, que dice, le da las gracias por su excelente charla y es del Centro de Epilepsia. Y una pregunta práctica, dice, ¿cuándo decide usted conversar a solas con el paciente? Nosotros vemos a los pacientes siempre con los padres, hasta aquí vemos entre 18 y 14 años en la parte privada, generalmente vemos hasta 18 años, en la parte pública se hace el cambio a los 15 años. ¿Cuándo ustedes conversan, si son adultos, con los pacientes a solas? ¿Desde qué edad? Sí, en principio, aquí también tenemos una herramienta que se llama el portal del paciente, que es para comunicarnos con el paciente de forma confidencial, que es un correo electrónico, pero confidencial dentro del hospital. Y lo explico porque, aunque vemos a los pacientes hasta los 18 años, a partir de los 16, ya no es, el paciente puede ser responsable de ese correo. Ya no es los padres, y ahí el paciente ya se puede hablar de forma más autónoma, o sea, puede tener más autonomía en la toma de decisiones, aunque realmente hasta los 18 años el tutor es el padre, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que me he encontrado en algunos casos que un paciente de 17 años pues pide a los padres que quiere comentar una cosa con el médico, pida a la madre o al padre que si puede salir un momento a la consulta para hablar con el médico a solas. Es verdad que no suele ser habitual porque estos pacientes no están acostumbrados a tener tanta autonomía, aunque bueno, es bueno cuando lo piden porque realmente creo que son más conscientes de su enfermedad y quieren formar parte de las decisiones, ¿de acuerdo? Cuando piden esto, realmente es sobre aspectos más que no quieren que escuchen los padres en el tema de factores de riesgo que pueden descompensar las crisis, por ejemplo, el tema de alcohol o de drogas, que no quieren que los padres se enteren y quieren tener mayor información para tomar las decisiones. Gracias por la respuesta. Una pregunta, como nosotros vemos bastantes pacientes y cada vez hay, no es que haya más Dravet, pero están mejor diagnosticados por los estudios genéticos, ¿cuáles son las principales complicaciones que ustedes ven en los pacientes de Dravet en el seguimiento después de los policlínicos de adultos? Bueno, por suerte en el tema de Dravet, como comentaba, las crisis suelen disminuir bastante y se centralizan más en temas durante el sueño. Pero yo creo que el problema que hay es que el neurólogo de adultos muchas veces se centra solo en las crisis y dice, bueno, están mejor controladas, es de más fácil manejo, pero no ve otros aspectos que pueden estar relacionados también con el Dravet. Como comentaba, que pueden presentar pues incluso trastornos de la marcha de tipo extrapiramidal. Y esto, el neurólogo de adultos, si se centra solo pensando que Dravet es crisis epilépticas en relación, no sé, con la fiebre, que eso ya es menos frecuente, muy poco frecuente, pero podría suceder. Y como ve que las crisis son menos frecuentes porque se pueden centralizar, eso me he encontrado con varios pacientes, más solo durante el sueño y están mejor controlados, pues no le da tanta importancia. Y a ese paciente también hay que explorarle en otros aspectos, no solo en preguntarle cómo está de crisis. Y entonces es importante reconocer pues, trastornos de la marcha, trastornos cognitivos, conductuales que puedan ser mejor manejados. Sí, un poco sobre el Dravet, los pacientes llegan a adultos y desarrollan un parkinsonismo que es evidente, que se supone que igual tiene una buena respuesta, una respuesta parcial al uso de levodopa. Entonces, claro, los adultos tenemos que estar como atentos a que igual como que cambie un poco la enfermedad, deja de ser la epilepsia lo más importante en el momento del Dravet en el adulto y pasa a ser un parkinsonismo con una alteración de la marcha súper grande, o sea, no es menor.
Yo tengo una pregunta, Javi. ¿Cómo lo hacen ustedes en el fondo con los pacientes que es, en el fondo, adolescencia y mujeres? El uso de epilepsia generalizada con valproico, que llegan a los 15 años, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Hacen Sí, cambio de medicamentos? sí, este es un ¿Cómo tema seguir? muy candente en los últimos años por el tema, lo que salió a nivel de regulación, que también en España salió por el Ministerio, indicando que estamos obligados a explicar a todo paciente que lleve, a toda mujer en edad fértil que lleve valproato, a explicarle los riesgos, entregándole una guía que está protocolizada y un documento que tienen que firmar que conforme han entendido todos los riesgos que implica llevar valproato. A nivel médico, lo que hacemos es que si es posible y hay una alternativa terapéutica, cambiamos valproato. Por ejemplo, una epilepsia generalizada que lleva valproato, estaba controlada, pero si hay que después continuar en la etapa adulta, intentamos, por ejemplo, la motrigina. Un ejemplo. Lo que puede suceder es que no se puede hacer el cambio, porque hay pacientes que si le quitas el valproato se descompensan y hasta no se vuelven a poner, no se vuelven a controlar. Entonces, en esos casos, se les explica, entonces se les entrega ese documento, lo tienen que firmar, conforme que son conscientes de los riesgos y automáticamente, como también otros pacientes que llevan fármacos antiepilépticos, pero especialmente a estas mujeres indicamos, porque pueden tener solo una discapacidad leve y entonces son de alto riesgo, al tema de ir al ginecólogo, derivación al ginecólogo y anticonceptivo desde ya. Porque lo que hay que evitar es que por un accidente queden embarazadas y con valproato, aunque ya han aceptado y conozcan los riesgos, después pues tengan el riesgo de la teratogénesis o tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Una pregunta desde el punto de vista ya más bien administrativo. En el fondo, estos policlínicos de transición, en el fondo, están implementados tanto en los hospitales pediátricos como en los hospitales adultos, ¿no? En el sentido que el pediatra tiene que preparar, como tú explicaste, todos los pasos antes de pasar a adulto, pero también tiene que haber una comunicación con el hospital adulto que recibe, ¿no? Sí, esto no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos el convenio conocido con el Hospital Clínic, pero también tenemos pacientes epilépticos de muchas otras zonas que no son el Hospital Clínic. Como en Barcelona tenemos la ventaja que hay diferentes hospitales que tienen unidades de epilepsia para adultos. No solo está el Hospital Clínic. Entonces está sectorizado por zonas. Claro, el Hospital Clínic no se encarga de todos los pacientes fármacos resistentes de toda Barcelona, de todas las áreas. Entonces, derivamos al Hospital Clínic, pero también derivamos a otros hospitales con unidades de epilepsia. Y es verdad que algunos hospitales pues son más abiertos a poder hacer esa consulta conjunta para intercambiar dudas respecto a las patologías y otros pues tienen menos disponibilidad. Entonces intentamos que al menos tengan toda la información por escrito para que no haya ninguna confusión. Es complicado a veces, porque la transición en los hospitales de adultos también están en proceso de adaptarse. Y todo el mundo está muy ocupado, vamos a decirlo así, y ya ver al paciente en la consulta uno nuevo, pues implica tiempo, pues tener también una conversación con el neuropediatra para que lo expliquen, pues también implica más tiempo. Pero yo creo que es un beneficio de cara tanto al médico que lo recibe al paciente como para el paciente. Porque el médico se sentirá más cómodo al tener esas explicaciones y no se sentirá, porque si no, pues el manejo no sabe cómo hacerlo y eso al final repercute en el bienestar del paciente. Es un desafío en el fondo para nosotros en Chile implementar esto, en el sentido de que los pediatras tendemos a quedarnos con los pacientes, y los padres muchas veces han creado una ligación emocional con el pediatra que los ha manejado mucho tiempo, y para los adultos en el fondo también recibir estos pacientes que necesitan muchos de estos un apoyo multidisciplinario, como usted lo mencionó, en el sentido de ayuda con asistencia social, con otros terapeutas. Muchos pacientes son con discapacidad cognitiva y por lo tanto necesitan ese apoyo que es importante a nivel adulto. Aquí existe una pregunta al Toldú que dice: a los pacientes con comorbilidad psiquiátrica severa
el diálogo y traspaso de psiquiatría infanto-juveniles también es importante en el fondo. O sea, no solamente muchas veces estos pacientes van en paralelo, están en tratamientos con psiquiatras infantiles y con neurólogos infantiles, y el traspaso también tiene que ser en conjunto hacia el neurólogo de epilepsia y hacia el neurólogo al ser psiquiatra adulto que está manejando la patología conductual. ¿Eso ustedes también lo están haciendo? Sí, ese aspecto lo estamos trabajando en el sentido que, claro, es muy difícil que todos los especialistas que lo ven en el ámbito pediátrico den el alta a la vez. Eso es imposible. Entonces, cuando hay diferentes especialistas, lo que se procura es que no más allá de un año, durante el año que se da la primera alta, o sea, el alta de epilepsia, se den de forma consecutiva las altas de los otros especialistas para que así se pueda unificar en el hospital de adultos lo mejor posible el seguimiento. No se demora, por ejemplo, que uno dé el alta a los 18 o a los 17 cuando toca, y después hay otro especialista que por motivo X no le dé el alta hasta los 22, porque eso se intenta evitar, porque el máximo margen de tiempo que se da es un año para dar de alta en todas las especialidades. Y después, lo que comentaba, que todas las especialidades sean después seguidas en el mismo centro de adultos, porque así eso facilita la comunicación entre los profesionales, ya que si es de otro centro, pueden quedar comorbilidades mal atendidas o no bien coordinadas. Javi, una pregunta práctica. ¿Existe alguna forma de que la atención dual, o sea, la atención de adulto y pediátrico juntos en un mismo momento, o ustedes hacen el traspaso del paciente vía telefónica, por una carta, o existe un contacto previo, o sea, más o menos que el neuropediatra va y le presenta ¿cómo se llama? El neurólogo adulto, no sé. ¿Existe alguna forma, alguna técnica? Nosotros tenemos la ventaja que, como se ha dado mucha importancia al tema de la transición, nuestra gestora de pacientes también es gestora de transición, tiene ese subapartado. Entonces, cuando le damos el alta al paciente, aparte de que nosotros le expliquemos, según el tipo de epilepsia, porque aquí sí que diferenciamos nosotros si es una epilepsia farmacosensible o farmacoresistente. Si es farmacosensible, le explicamos que irá a su neurólogo general de zona. Si es farmacoresistente, irá a una unidad de epilepsia. Eso al menos ya esa información se la entregamos al paciente y después le decimos que se pondrá en contacto nuestra gestora de transición, que hablará con ellos y les entregará una carta explicándoles todo lo que he comentado antes de con los links a las diferentes agencias a nivel para poder pedir un certificado de dependencia, etcétera. Igualmente, en los que están que requieren, porque tienen una discapacidad y requieren esas ayudas y no las tienen, o que no las han conseguido antes, comenzamos a hacer la transición ya un año antes, a los 17 años, y durante ese año de 17 a los 18 se intenta vincular a todas las ayudas posibles para que llegue a los adultos con todas esas ayudas. Y después con el neurólogo de adultos, lo que hacemos, bueno, en algunos hospitales, no todos, porque esto lo hemos aplicado más entre el año pasado y este año. Yo he tenido conversaciones, o sea, videollamadas con el neurólogo de adulto en el momento de la primera visita del paciente. Entonces, con la videollamada, porque incluso sea lo más factible, lo de las videollamadas, el Zoom ha llegado para quedarse, porque eso facilita la comunicación. Porque, claro, imaginamos que un médico se tiene que trasladar a otro hospital que está a la otra punta de la ciudad. No es factible. Entonces, con el tema de la videollamada, sí que se puede robarte 10 minutos de tu tiempo en tu hospital para poder hacer hacíamos 5 o 10 minutos de introducción de ese paciente, con el paciente delante. Así explicábamos los 4 detalles más importantes de esa patología y las preguntas que tenía el neurólogo de adultos, nos despedíamos ya de forma definitiva con el paciente y ya está. Y entonces así ya el neurólogo de adultos seguía el curso. Esto lo hemos hecho con varios profesionales. Es una entrega bien positiva, o sea, es interesante que se conozcan los dos profesionales y en el fondo y que el paciente sienta esa interacción, se va a sentir mucho más protegido. O sea, creo yo que es una buena forma. Incluso también nos ha pasado que muchos pacientes quedan pendientes cuando salen de alta del resultado del estudio genético, porque puede tardar meses en salir. Entonces, si hay una buena comunicación con el neurólogo de adultos, es habitual que el neurólogo de adultos se ponga en contacto con nosotros
y nos diga, te queda pendiente esta prueba, tenéis algún resultado, y entonces, mediante plataformas encriptadas, le podemos enviar la información para que pueda tomar las decisiones oportunas ya en la etapa adulta. Una pregunta, una cosa puntual, hablaron al principio de los resúmenes portátiles. ¿A qué te referías con eso? O sea, el paciente que iban preparando este resumen portátil, el paciente Sí, va bueno, juntando la esto información. era dentro de las directrices que recomendaban a nivel de estas directrices de Ontario. Claro, esto no lo aplicamos tan directamente nosotros porque esto es más bien de que el paciente tenga como una especie de diario de lo que toma, o sea, se hace más consciente de los tratamientos que toma. Entonces, una especie de resumen portátil que lleva el paciente. Aquí, en este caso, no. Nosotros lo que hacemos es, los pacientes, en cada visita que tienen con nosotros, en la consulta, le entregamos un informe de esa consulta, para que siempre tenga un informe actualizado de la visita. Porque muchas veces el paciente acude a su pediatra en el ambulatorio y lo que hace es explicar lo que le dijo el médico, con la posibilidad de cometer muchos errores. Entonces, al menos así puede ir con un informe y no hay ninguna posibilidad de seguro que esa información eso es como el camino de la transición, que haya comunicación incluso aunque nosotros estemos haciendo el seguimiento en el hospital. Gracias. Pablo, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta más. Pregunta el doctor Duque. ¿Las reglas generales de transición y traspaso se mantienen o se acomodan en caso de cirugía de epilepsia o crisis funcionales no epilépticas hechas o presentes y diagnosticadas durante dicha transición? Por ejemplo, lo de la cirugía de epilepsia, que comentaba que el seguimiento postquirúrgico, nosotros tenemos un convenio claro que aunque todo paciente postquirúrgico, tenemos el convenio de que sea seguido en nuestro mayor colaborador, que es el Hospital Clínic. Aunque sea de otra zona, por ejemplo, ahí sí que tenemos claro que eso, que quedamos con la doctora Carreño, que es en el Hospital Clínic, de que el seguimiento sería conjunto y no se derivaría a otros centros que tienen menos experiencia en el seguimiento postquirúrgico y en la revaloración de ese paciente quirúrgico por si se volviese a descompensar. ¿De acuerdo? Porque aunque hay centros aquí hay varias unidades de epilepsia en Barcelona, no todas están especializadas en cirugía de epilepsia. Entonces es un tema diferenciador en este tipo de pacientes. Por los demás, por el resto de pacientes que son farmacoresistentes no candidatos a cirugía, solo tenemos en cuenta una cosa, que el centro donde vaya con unidad de epilepsia tenga también capacidad para, por ejemplo, que comentaba el tema del estimulador vagal, que pueda chequear el estimulador vagal o hacer un recambio de batería si fuese necesario. Y por el tema de la dieta cetogénica, que eso en principio casi todos lo tienen, que tengan un buen equipo de nutrición para poder hacer el seguimiento. ¿Y cómo lo hacen, Javi, con las crisis psicógenas no epilépticas? Con pacientes, con este tipo de pacientes. Sí. ¿Las derivan a psiquiatría directamente? ¿Las derivan al neuroadulto? ¿Cómo lo hacen? Sí, las crisis que tengan ámbito neurológico se envían al neurólogo de adultos general, pero ya están vinculados al psiquiatra. Y las que son eventos paroxísticos no epilépticos que no tengan que ver con cardíacos, eso ya está vinculado al cardiólogo y ya estaban por esa vía independiente. Por ejemplo, dentro de los eventos paroxísticos no neurológicos. Bueno, es un gran desafío que nos estás poniendo con la presentación, en el sentido de que aquí tenemos que implementarlo. Nosotros trabajamos, la única gracia, nosotros trabajamos en el mismo centro, mismo lugar, nos reunimos todas las semanas, por lo tanto el traspaso también puede ser más fácil entre uno y otro paciente. Pero eso es un punto positivo. Eso lo hace más fácil, sí. Eso sí. Sí. Pero probablemente a nivel nacional tenemos hospitales diferentes, grupos diferentes, que sería bueno empezar a conversar entre unos y otros y empezar a implementar esta práctica de la transición, porque en el fondo es en beneficio del paciente y el conocimiento de nosotros, los infantiles, y ustedes, los adultos, de las patologías que vamos traspasando. Pablo. ¿Existe alguna retroalimentación para los neuropediatras después, posterior? O sea, nosotros acá un poco la hacemos, de repente cuando
la Fran me manda algunos pacientes, o alguna del equipo de neuropediatría manda algún paciente, yo después les digo, oye, vamos bien, vamos mal, ¿existe alguna retroalimentación hacia el equipo de ustedes por parte de los adultos Bueno, la verdad es que por ahora llevamos poco tiempo y más bien nos comentan los pacientes que son más complejos, como diciendo, mira, es que este paciente que nos está dando guerra, que tenemos dificultades, y cuando hay más confianza. Y después, sí, es verdad que los profesionales, si van bien, no te suelen comentar nada, por ahora. Y los que tienen más dificultades, sí que es verdad. Oye, este paciente que me enviaste, que realmente pues, estamos con alguna dificultad, pero más te lo comentan por ahora como más de forma anecdótica, que no como para resolver, sino es que requieren, por ejemplo, comentaba el tema de que le falta el estudio genético y si me lo puedes facilitar, que eso ya es una necesidad. Y lo que sí que hemos tenido es que, como el portal del paciente, muchos pacientes lo mantienen después de marcharse de alta, también a los pacientes, a las familias les cuesta desvincularse del neuropediatra. Entonces nos envían un poco como el resumen de cómo le va con el neurólogo de adultos. Nos explica un poco cómo le ha ido y tal. Eso también es curioso, por lo menos. Es ese vínculo que decimos, ¿no? Que como es yo tu médico desde siempre, después pasar como a la etapa adulta siempre es costoso. Pablo, ¿alguna otra pregunta que te haya llegado a ti? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta que creo que puede ser interesante, no sé. ¿Ustedes hacen alguna evaluación familiar al paciente? O sea, ¿en qué sentido? Resulta que nosotros, como dices, o sea, tienen un vínculo tan cerrado muchas veces con los neuropediatras que cuando llegan al adulto se encuentran con una realidad totalmente diferente, que en realidad es que uno trata de hacer, por lo menos lo que me pasa a mí, que trato de empoderar mucho al paciente con su patología más que con la familia. Sí, claro, esto en principio, según las directrices que comentaba, ya deberíamos, los neuropediatras, desde los 12 años incluso, hacer una evolución para que el paciente tenga más autonomía sobre su enfermedad y sea más independiente de los que puedan. Claro, si tiene una discapacidad grave, no. Pero los que puedan sí sean más independientes. Esto es difícil porque suele haber una política de los padres de protección hacia esos pacientes y entonces les dificulta emanciparse. Pero sí es un objetivo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco para que así cuando lleguen a la etapa de adultos, al neurólogo de adultos, no se sientan tan extraños cuando el neurólogo de adultos le pida al paciente que tome más decisiones, tenga más autonomía y no dependa tanto de los padres. Ok, te agradecemos, Javier, por la presentación primero, por el desafío que nos estás en el fondo entregando, que tenemos que armar acá de manera mucho más, en el fondo, el policlínico de transición, aquí que las clínicas privadas, como tanto los hospitales, creo que es una deficiencia que tenemos que mejorar. Y te agradecemos, además agradecemos la convocatoria a todas las personas que nos acompañaron hoy día, nos ayudaron con las preguntas. Y agradecemos especialmente al doctor Javier Aparicio por su tiempo, por su muy interesante conversación. Doctor Aparicio, si quiere despedirse de nosotros. Pues muchas gracias por haberme invitado y un saludo a todos. Y a ver si nos podemos ver en persona en poco tiempo. A ver si es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por último, los invitamos a nuestro siguiente webinar, que será una fecha que les vamos a avisar con anticipación, que va a ser con el doctor Roberto Caraballo de Argentina, y el tema va a ser el uso del CBD en epilepsias, tanto en adultos como en niños, así que es súper interesante también para que nos acompañen. Nos vemos la próxima semana o en 10 días más cuando les avisemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Aparicio, nuevamente. Gracias, Pablo, por haber sido de coordinador, y también a nuestros coordinadores de siempre, que son la doctora María Francisca López, la doctora Jimena Varela, el doctor Felipe Castro, que son los organizadores de este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.